Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Seguimos reuniéndonos a la distancia, esperando que las autoridades indiquen algo y pues orando para que de alguna forma Dios nos permita volver a estar juntos físicamente. Pero estamos juntos a través del Espíritu Santo, a través del Señor, alrededor de su palabra, unidos por medio de aquel que nos llamó, ¿no? Y pues bueno, esperando que estés bien, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y pues bueno, aún esto durara mucho tiempo más, sabemos que el Señor tiene en sus manos todas las cosas, ¿no? Confiamos en su soberanía. Espero que tú también puedas confiar en que Dios es soberano y que Dios tiene control de todo y que también por otro lado estés cubierto de todas tus necesidades. Esa es nuestra oración. Y pues bueno, terminamos Éxodo y comenzamos un nuevo libro, el libro de Hebreos. Dejamos atrás el libro de Éxodo, lo cual nos llevó un año estudiar, exactamente un año. Lo comenzamos en mayo del año pasado, ese maravilloso libro, el cual en lo personal me dejó muchas reflexiones y espero que también a ti te haya dejado muchas reflexiones, que sigas meditando en todas las cosas que el Señor nos habló, por ejemplo Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos, la creación del tabernáculo, la preparación de los sacerdotes, etcétera, etcétera, la nube, ¿no? Que vimos la semana pasada, esta dirección a nuestras vidas, etcétera, ¿no? Tantos ejemplos, enseñanzas que el Señor nos da por todas sus palabras y pensaba en estos días que empecé a estudiar el libro de Hebreos, digo, lo he leído varias veces, pero no estudiando profundamente o profundizando en el libro y dije, este libro se ha vuelto mi libro favorito, pero cada vez que profundizo en uno de los libros de la escritura se convierte en mis libros favoritos, ¿no? Entonces tengo muchos libros ya favoritos, ¿no? Y los que faltan por estudiar. Porque al final, ¿no? Como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo cual es padrísimo, podernos profundizar en la escritura, ¿no? Aparte de que este método de estudio verso a verso, método inductivo podría ser, ¿no? No deductivo, es extraordinario, es maravilloso el poder profundizar, meternos en la escritura, ¿no? Como cavar, ¿no? Hasta encontrar los tesoros que se encuentran ahí en las profundidades, ¿no? Entonces, pues comenzamos el libro de Hebreos, lo cual llena de mucho gozo y emoción. Vamos a ver hoy 4 versículos con la ayuda del Señor. Solamente 4 versículos serán los que estaremos estudiando, que es la introducción de este libro. Pero antes de estudiar, pues oramos, ponemos en manos de Dios este tiempo y empezaremos a ver un contexto de esta hermosísima carta. Entonces, ¿qué te parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pido, Señor, que seas tú en medio de nosotros, sí a la distancia, pero unidos por tu espíritu, por tu palabra, y pues eso es más que suficiente. Gracias, Señor, porque podemos estar alrededor de tu palabra y con tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, poder ser guiados y sostenidos a través de estos escritos que tú nos dejaste en este compendio de libros. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdame, Señor, a compartir lo que tú quieres que pues oigamos y que esto pueda llevarnos a no solamente una reflexión, sino a una aplicación práctica, diaria, en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por tu amor.
Te pido por cada uno de mis hermanos de Semilla Guadalajara y de las iglesias de Guadalajara y de la familia de Semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, Hebreos, una carta fascinante. La verdad es que es interesante el poder estudiarla, ¿no? La verdad es que se me hace sumamente práctica. Y pues bueno, vamos a ver algunas cosas en cuanto al contexto. Te quiero decir, para las células tendremos la hojita del contexto, lo cual podrás también tú tenerla en físico y poder hacer tus anotaciones ahí. En Hebreos 13:22, el autor de Hebreos dice que es una palabra de exhortación breve. O sea, prácticamente esta carta es una palabra de una exhortación, ¿no?, que le hace este pastor, este autor, este apóstol, no sabemos, le hace a la iglesia de los hebreos. No sabemos una región en específico, no sabemos exactamente hacia qué zona geográfica se dirigía, pero lo que sí sabemos, por varios puntos que ahorita estudiaremos, que está dirigida a un segmento de los cuales predominantemente eran hebreos, ¿no?, judíos. Y bueno, eso ahorita lo estaremos viendo. Interesante que no comienza como otras cartas. Mira, te voy a leer el verso 1 y 2 del capítulo 1, para que veas cómo comienza diferente a otras epístolas, a otras cartas de otros apóstoles o discípulos del Señor. Fíjate, Hebreos 1, del 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos son los dos primeros versículos de esta carta, y así es que como comienza la carta de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, etcétera, etcétera. Y si lo comparamos, por ejemplo, con las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo comienzan con, por ejemplo, Romanos 1:1, ¿no?, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Y si tú ves cada una de las cartas de Pablo, así comienzan. Pablo, siervo del Señor, etcétera, ¿no? No se me viene a la mente cómo comienzan otras cartas, pero específicamente Romanos, que aquí lo tengo, pues sí, ¿no? Ahí está. Pero todas comienzan así, con su nombre, muy bien identificado. Interesante, eso ahí guárdalo tantito. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro de la misma manera comienza identificándose claramente: Pedro, apóstol de Jesucristo. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿no? Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si tú te das cuenta, la mayoría de las cartas están bien identificadas. Esta no se identifica en un inicio a cuál es su autoría. De hecho, en un inicio y en toda la carta no podemos identificar quién es el autor claramente. Pero bueno, habrá quienes tengan algunas ideas, algunos pensamientos acerca de quién es. Yo te voy a dar un poquito el contexto acerca de esta carta para que podamos ubicarnos en tiempo y el contexto, y eso nos va a poder dar un poco más de claridad acerca de todo lo que vamos a estudiar en esta hermosísima carta. Primero vamos a ver el autor. El autor es anónimo. Créeme, por muchos años me di a la tarea de escudriñar, ¿no?, de buscar quién sería el autor de esta hermosísima carta, lo cual pues llegué al mismo punto en el cual llegué esta semana, que es anónimo. Te voy a dar algunos argumentos de por qué
es poco probable que haya sido Pablo el autor de esta carta. Muchos piensan que posiblemente podría ser Pablo, ¿no? Por algunas cosas que comenta, pero definitivamente no es Pablo, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, ¿por qué digo yo, aunque muchos argumentos que pone la carta de Hebreos podrían parecer semejantes a los de Pablo? Si tú compararas una de las cartas de Pedro, ¿no?, a una de las cartas de Pablo, por ejemplo, a Efesios, en la sección donde hablan del matrimonio, a Colosenses, en la sección donde habla matrimonio y las cartas de Pedro, podrías decir que es el mismo autor, ¿no? Y pues bueno, esta es la conclusión a la que podríamos llegar, es que más allá del autor humano, detrás de eso haya un autor divino, ¿no?, que es Dios Padre, nuestro Padre Celestial, quien se encargó de dar inspiración, de que Él dar el aliento para que estas palabras estuvieran escritas en un papel, fueran a través de un autor humano, pero el autor principal, el orquestador de todo esto, es Dios, ¿no? Por eso es que podríamos encontrar mucha similitud entre argumentos, pensamientos, entre una carta y otra, pero pues al final el autor principal es Dios, que solamente utilizó a diferentes personas para que llevaran a cabo la escritura de esto, ¿no? Te voy a dar 4 argumentos de por qué es poco probable de que Pablo haya sido el autor o el escritor de esta carta. El primer argumento es la escritura. La escritura de esta carta de Hebreos está escrita en un griego clásico, por lo cual es muy probable, porque las cartas de Pablo eran de un griego muy sencillo, ya que estaban dirigidas principalmente a gentiles, y pues poniéndola en un griego más intelectual, y con ciertas ideas más profundas acerca del conocimiento del judaísmo, pues habrían de complicar el entendimiento de estas cartas. Aquí veremos que esta carta tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, a pensamientos que solamente, o ideas, o doctrinas, o simplemente citas que están referenciadas al Antiguo Testamento, lo cual complicaría mucho a un gentil el poder entender estas ideas del Antiguo Testamento, estos escritos a los cuales Pablo hace referencia, la carta de Hebreos hace referencia, y lo cual Pablo hace muy pocas referencias acerca de los escritos del Antiguo Testamento. Por eso, específicamente este primer punto es por el lenguaje. El lenguaje era un lenguaje de griego muy clásico, y pues a diferencia de las demás cartas de Pablo, que estaban escritas en un lenguaje más sencillo, ¿no?, para que los gentiles lo puedan entender. El segundo argumento que nos muestra por qué no es Pablo el autor, es que Pablo se preocupaba por que sus cartas fueran perfectamente bien identificadas, ¿no? Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:2 nos dice claramente este punto, te lo leo, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, Pablo claramente dice que no se dejen mover por ninguna carta que podría parecer a la que ellos podrían haber escrito, ¿no? Dice como si fuera nuestra. Y de ahí el pensamiento de que Pablo, sus cartas estuvieran bien identificadas, de que él fue el autor de estas cartas, ¿no? Tanto en varias de sus cartas, al principio y al final, dejan su firma, ¿no? Por lo cual eso hace que esta carta se vuelva poco probable que haya sido Pablo. Otro argumento, un tercer argumento que encontramos acerca de por qué no sería Pablo el autor de esta carta, es que hace un énfasis en el tema de Jesús como sumo sacerdote,
haciendo alusión en 3 ocasiones a Melquisedec y dirigiendo la atención al tabernáculo, tema que Pablo no trata en ninguna de sus cartas, ¿no? Poniendo este tema como Jesús como nuestro sumo sacerdote y el tabernáculo, ¿no? Lo cual Pablo no hace mención. También el autor de Hebreos se identifica a sí mismo como parte de una generación diferente a la de los apóstoles. Mira, Hebreos 2.3 ahí nos lo dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí ya el autor de Hebreos hace saber que él no fue de los que escucharon directamente del Señor. Si bien Pablo no escuchó directamente, siendo uno de los discípulos caminando con Jesús cuando él estuvo en esta tierra, Pablo dice que él es, en alguna de las cartas dice, en 1 Corintios dice, yo recibí del Señor, ¿no? Entonces Pablo directamente del Señor fue enseñado acerca de estas verdades que vemos en todas sus cartas, ¿no? Por lo cual es claro que el autor de Hebreos recibe esta revelación o el mensaje de la salvación no directa del Señor Jesucristo, sino por medio de algún tercero, ¿no? Lo cual nos hace ver que estamos hablando de una persona de segunda generación, un creyente de segunda generación. Qué extraordinario, ¿no? Darnos cuenta de que estamos ante uno de los escritos en donde este pastor, esta persona, este discípulo del Señor, es de segunda generación. Así como tú y yo somos de 1000 generaciones, pon tú, quién sabe cuántas generaciones, así este pastor es de segunda generación. Llamémosle pastor, ¿no? Cuando hagamos referencia al autor de Hebreos, digámosle que es un pastor. Supongamos que es un pastor, ¿no? Los destinatarios, no dice a ustedes, hermanos hebreos. no hay un texto que diga como tal. Sin embargo, podemos identificar por medio de varios textos que está dirigida a un sector en donde predominantemente había hebreos. Y fíjate, esta es una buena pregunta que tú y yo nos podemos hacer acerca de las cartas. ¿Por qué se llaman romanos? ¿Por qué se llaman colosenses? Y entonces poder investigar acerca de ello, que definitivamente la misma carta te lo revela, si no lo lees de primera, ¿no? Yo, Pablo, a los hermanos que están en Roma, por decir, o yo, Juanito, ¿no? No vemos claramente muchas veces un destinatario fijo, o como Pablo a Timoteo, o Pablo a Tito, etcétera. Podemos investigar y sobre la misma carta descubrir este tema o a quién estará dirigida la carta, lo cual es interesante. Te puede ser como una forma de poder estudiar la escritura. Bueno, uno de los argumentos por los cuales vemos que son hebreos los predominantemente o principalmente los a quien estaría dirigida es por el hebreo el griego que tendría, que es muy clásico, y eso nos muestra que fue escrita por un autor que era hebreo, muy intelectual, y que también su audiencia sería una audiencia hebrea muy intelectual. Aparte de que era un profundo conocedor de las tradiciones judías y del Antiguo Testamento. Y cita 31 veces, hace referencias al Antiguo Testamento. 31 veces vamos a ver que el autor de Hebreos hace referencia al Antiguo Testamento, lo cual es interesante porque le está hablando a una audiencia que sabe acerca de los escritos del Antiguo Testamento. O sea, si fuera una carta que yo le dirigiría a alguien que ignora acerca de esto, pues
no le haría yo tantas referencias. Tal vez le haría 1 o 2 menciones, pero al hacerle yo tantas referencias es porque le estoy hablando a una audiencia que sabe de lo que hablo, ¿no? Entonces era un erudito de la palabra, ¿no? Y eso me hace saber que tal vez era a lo mejor un ex rabino, ¿no? Tal vez, no sé, pero definitivamente era un erudito de la palabra del Antiguo Testamento. Al leer Hebreos 1:1, ¿no? Donde dice, te lo leo, dice: habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pues habla de que estaría dirigiéndolo a los que consideran a los del Antiguo Testamento como padres, ¿no? A Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Entonces, al saber que ellos podrían entender el tema de que ellos son padres, pues estamos dando por asentado y por entendido que los oyentes serían principalmente hebreos, ¿no? Por estos dos argumentos podemos darnos cuenta de que, y bueno, muchos más, ¿no? Digo, yo nada más te pongo 2, pero más, hay mínimo 3 argumentos más, de los cuales podemos estar claros de que los destinatarios o el destino a quien sería dirigida esta carta son hebreos. El carácter de los destinatarios, o por qué escribe esta carta pastor, es porque él ve que en esta iglesia había personas inmaduras. Eso lo vemos en Hebreos 5 del 11 al 12. También vemos que había personas o creyentes que eran perseguidos en el presente, que habían sido perseguidos en el pasado. También vemos que estos creyentes de esta iglesia eran muy propensos a volver atrás, a dejar su fe de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A dejar su fe en Cristo. La fecha, también hay varios argumentos por los cuales se cree que es esta aproximadamente la fecha. Ya no los quise poner, pero hay varios argumentos, ¿no? Por ejemplo, que Tito, ¿no? Hace mención a Timoteo al final. Entonces, por lo cual nos hace saber que fue un poco después de que Pablo fue muerto, ¿no? Porque fue cuando fue liberado Timoteo. Bueno, en fin, hay varios argumentos. La fecha es muy probable que haya sido entre el año 65 y 70 después de Cristo, ¿no? El propósito, por ejemplo, según Hebreos 13:22, es una palabra o una súplica de una exhortación breve, ¿no? Es como un sermón, ¿no? Algo así. Es como un bosquejo de un sermón, por así decirlo, ¿no? En una carta dirigida a una iglesia, que principalmente serían hebreos. Según Hebreos 13:22, podemos cotejar esto, ¿no? Nos enseña la supremacía de Cristo sobre toda persona y sobre todo sistema religioso. Como tema principal y como algunos subtemas podemos ver el fortalecer la confianza de los llamados, a permanecer firmes en la revelación del sumo sacerdote de Dios que traspasó los cielos, que es Cristo Jesús, y como consecuencia llegar a la madurez, ¿no? El tema principal es la supremacía de Cristo, sobre todo sistema religioso, y como subtema es esto: fortalecer la confianza de los llamados, a permanecer firmes en la revelación del sumo sacerdote que traspasó los cielos en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, y como consecuencia llegar a la madurez, ¿no? Fíjate, esos son como los temas centrales o el propósito de esta extraordinaria carta. Como conclusión de este contexto, podemos decir que este pastor da un sermón a una iglesia donde la audiencia tenía ciertas características, donde había creyentes inmaduros, que su crecimiento espiritual se había detenido, donde había creyentes que sufren por la persecución
y que se ha vuelto difícil seguir a Jesús y están muy desanimados. También esta carta podría estar dirigida a una iglesia en donde están creyentes que consideran dejar de seguir a Jesús. También hay creyentes en esta iglesia que se han corrompido por el pecado. Viven como cristianos que no son conscientes de su fe, ¿no? Que se dicen ser cristianos, pero en el día a día no viven conscientes de a quién le pertenecen. También podría ser que a esta iglesia habría cristianos que toman decisiones completamente ajenos a su fe y a su amor a Jesús. Dicho esto, me hizo pensar, entendiendo que podría estos cristianos de esta iglesia tener estas características que te acabo de mencionar, me hace pensar que pues todas las iglesias podría ser esta carta dirigida hacia todas las iglesias, en donde pues hay cristianos que han detenido su crecimiento, que se les ha convertido, se les ha hecho difícil seguir a Jesús y hasta tal vez están desanimados. También podría ser que haya cristianos en nuestra iglesia o personas que están pensando dejar de seguir a Jesús o que están siendo corrompidos por el pecado y viven como cristianos que no son conscientes de su fe, o que definitivamente toman decisiones ajenos a su fe y a su amor a Jesús. Mira, yo te quiero decir, estas características son muy reales el día de hoy en nuestras iglesias, ¿no? Podríamos decir, no, en mi iglesia no, o yo no. Bueno, antes de ejercer un juicio acerca de que tú no estás posiblemente o que no hemos pasado por algún sentimiento semejante, pues sería que escudriñaras bien en tu corazón. En fin, ahora por otro lado, si estás pasando por algo semejante a lo que yo acabo de leer, pues tendremos, no sé, 15, 20 semanas para estudiar este libro maravilloso que tenemos delante de nosotros, ¿no? Entonces, este es en sí el contexto de este libro. Te reitero, en las células tendremos la hojita de estos argumentos, de este contexto, de esta carta, y les voy a dejar una tarea a los de la célula, a los de las células de semilla. Prepárense durante estos días, de lunes a martes y el miércoles que comenzamos con las células. Prepárense pues, un contexto del libro de Hebreos. ¿Y qué les parece si lo dialogamos juntos ahí en las células, ¿no? Bueno, ya les dejé tarea para los semillosos fieles que se están juntando semana tras semana, ahorita por medio de Zoom, en su célula. Entonces, si tú no te estás metiendo a la célula por medio de Zoom, te invito a que lo hagas, ¿no? Ahí mándame un WhatsApp y te mando el link de la célula. Bueno, vámonos al tema del día de hoy. Los primeros 4 versículos de este maravilloso libro de Hebreos. Mira, Hebreos del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Híjole, la verdad, ayer que estaba terminando de aterrizar estos versos, muchas veces dije, cualquier comentario añadido a estos versículos está de más.
todo comentario que le podamos poner a estos maravillosos versículos está de más. Está extraordinario lo que podemos ver en estos 4 versículos. Está maravilloso. Y la verdad es que en algunos momentos de lo que lo leí, medité y meditaba, en algunos momentos lloré de lo extraordinario que están estos pasajes, ¿no? La verdad es que ojalá puedas sentir lo que este pastor, ¿no?, autor de Hebreos, le quiere transmitir y lo que Dios nos quiere transmitir por medio de ellos. Este mensaje maravilloso que vemos en solamente estos 4 versículos. Mira, vamos viéndonos verso a verso. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, ¿no? Solamente la primera parte de este versículo, Dios habiendo hablado. Ya nada más pensar en solamente esto me lleva a muchas reflexiones, porque sabes que Dios nos ha hablado. Definitivamente el autor de Hebreos les estaba diciendo a esta iglesia, les estaba tratando de hacer saber que Dios les había hablado por medio de Abraham, ¿no? Cuando Dios le hace la promesa de que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? También el autor de Hebreos les está diciendo, Dios nos habló cuando por medio de Noé, que siendo un proclamador de justicia, habría de venir un diluvio, ¿no? Como mostrando como una advertencia acerca de la maldad del corazón del hombre. También por medio de Moisés, Dios les habló al darle las tablas de la ley, instituirlos como una nación santa apartada para él, como un sacerdocio, como un pueblo de sacerdotes del Dios Altísimo. Definitivamente Dios ha hablado. Definitivamente Dios a ti y a mí nos ha hablado claramente por medio de la Escritura y ha sido muy claro. Y eso me hace pensar muchas cosas, ¿no? Si realmente lo escuchamos, si realmente estamos dispuestos a no solamente oírlo, sino como la semana pasada platicábamos, a ser hacedores de su palabra. No solamente oidores, sino siendo hacedores. ¿Realmente quieres escuchar el consejo de Dios? ¿Quieres seguir su consejo o quieres un conocimiento nada más? ¿Sabes que la Biblia no es un libro para adquirir conocimientos, sino para que transforme tu vida? Y otra reflexión que me hace pensar es que el deseo del corazón de Dios sigue siendo el mismo desde el principio hasta el día de hoy. Y lo cual eso me conmueve mucho, porque el deseo del corazón de Dios hacia el hombre es su bien, es el tener una comunión con el ser humano. Y me hizo pensar en Mateo 23, 37 al 39, cuando está nuestro Señor Jesucristo frente a Jerusalén y hace una reflexión, ¿no? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso me hace pensar en cómo Dios todo el tiempo ha querido tener una comunión contigo y conmigo, y muchas veces tú y yo no queremos. Muchas veces preferimos tantas otras cosas que tener una comunión con Él, que tener una relación con nuestro Creador, con el Señor, saber cuál es su voluntad, y también nosotros poder orar delante de Él y platicar con Él. Y ¿sabes qué? Es terrible eso, darnos cuenta que el corazón de Dios desde el principio ha querido tener una relación con el ser humano, y el ser humano ha preferido seguir sus propios deseos, seguir, como dice en Primera de Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, ¿no? Buscando siempre nuestro propio deseo, persiguiendo nuestro bienestar aquí en el hoy y el ahora,
y no buscando las cosas de Dios. Híjole, eso me conmovió tanto, me conmueve tanto, pensar que Dios sigue buscándonos. Dios sigue buscando, atrayendo nuestra atención, no más. Esto que estamos viviendo en este tiempo, estoy convencidísimo que es el resultado de Dios queriendo atraer su atención a nosotros, nuestra atención hacia Él, perdón. Y sabes qué, híjole, muchas veces seguimos buscándonos otras distracciones en este tiempo, ¿no? Buscando en series, en el trabajo, en la computadora, hasta como yo, ¿no? Que ando cocinando, ¿no? Buscándonos distracciones en lugar de buscar en Él lo que en otros lados no vamos a encontrar. Seguimos cavando nuestro hoyo, por así decirlo, nuestro vacío, haciéndolo cada vez más profundo, en lugar de ir a Él, que dice fuente de agua viva, ¿no? Y sabes qué, que definitivamente el corazón de Dios, desde el principio y hasta el día de hoy, es el deseo de querer tener una relación personal con nosotros. Fíjate Apocalipsis 3:20 lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué verso tan maravilloso, porque habla del deseo de Dios de querer tener una comunión contigo y conmigo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una comunión. Eso es lo que Dios quiere desde el principio, y termina en Apocalipsis expresando las mismas palabras que el principio, y termina Apocalipsis con una gran reunión en donde estaremos todos con Él, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese es el deseo del corazón del Padre, ese es el deseo del corazón de Dios, ¿no? Y dice Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Dios habló por medio de los profetas, y aquí lo tenemos en este libro extraordinario que Dios nos ha hablado. Pero en la siguiente parte dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Podría ser que estos son los postreros días. Es que Dios ha determinado hablar ahora por medio del Hijo. Y eso me hace pensar en la importancia de atender a lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir y enseñar por medio de su palabra, ¿no? Poniendo atención a lo que Él nos quiere decir, ¿no? Mi pregunta es: ¿estás poniendo atención a lo que el Señor te está queriendo decir? Pienso yo, si tuvieses la invitación a conversar con alguien que para ti podría ser importante, no sé, aquí humanamente, ¿no? Que por ejemplo el presidente, si de alguna forma podría ser interesante para ti, que te invitara a comer, ¿no? Y que dijera, tú, pon tu nombre, te invito a comer, me gustaría escucharte, tener una relación contigo. Yo creo que no desperdiciarías la oportunidad, sino todo lo contrario, aprovecharías la oportunidad de pasar tiempo con la persona, platicar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más el creador del universo, de lo que vemos? Él desea tener una comunión contigo y conmigo. En nosotros deseamos todo menos, muchas veces menos que tener una comunión con Él. Qué terrible, ¿no? Y hoy, por medio del Hijo, es que Dios ha determinado hablar. Fíjate lo que dice Juan 14, del 8 al 11. Dice: Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Creedme
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjate, el Señor le dice le responde a la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. Y él le dice, pues tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿no? Y no me ves. Y luego dice, las palabras que yo hablo no salen por mi propia cuenta, sino son las palabras mismas del Padre que mora en mí. Está hablando de la unidad perfecta, ¿no? Que son uno, el Padre y el Hijo. Y por eso es que hoy vemos a escuchar a Dios hablar por medio del Padre. Entonces, eso es maravilloso. El Señor ha determinado hablarnos por medio del Señor Jesucristo, ¿no? A partir del verso 2 al verso 4 vamos a ver unas características que exaltan la persona de nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente las ponen en un punto, lo ponen en un punto de ser Dios. Y sabes que esto se me hace sumamente importante porque el día de hoy hay sectas que minimizan la figura de nuestro Señor Jesucristo, haciendo sola una persona importante, pero no siendo Dios. Y vamos a ver cómo la figura de nuestro Señor Jesucristo se eleva al punto de que nos muestra que Jesucristo es Dios mismo, ¿no? También por otro lado, eso te sirve a ti y a mí para darnos cuenta de que Jesucristo no es como muchos dicen, lo cual a mí me molesta mucho, que es Chuchito, ¿no? Te pido de favor que no te expreses así de mi Señor, ¿no? Sino ponlo en la posición que le corresponde como Dios mismo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dio su vida por tus pecados y por mis pecados. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Mira, vamos a leer el texto y luego nos vamos verso a verso. Nada más para recordarlo. Dice el verso 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. La primera expresión que vemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño de todo. El verso 2 dice, quien constituyó heredero de todo, dice, ha hablado por medio del Hijo, a quien ha sido constituido heredero de todo. Eso hace referencia al Salmo 2, del 7 al 8, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy mismo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Evidentemente el Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla del Mesías, de Jesucristo, y nos hace ver como paralelamente Hebreos 1:2 nos hace ver cómo Jesucristo sería el heredero de todo, el dueño de todo, ¿no? Y ahorita veremos, no solamente el dueño, sino quien asimismo hizo todo lo que vemos. O sea, no solamente es el dueño, sino que Él fue el que lo hizo, ¿no? De hecho, pienso que esta expresión del pastor que escribe la carta a los hebreos va creciendo. Empieza como el heredero, después el creador, y luego nos muestra que es el mismo Dios. O sea, va creciendo la expresión que va plasmando en estas hojas el autor de Hebreo. Y eso nos habla de que Él es el dueño. Al siendo el heredero, significa es el dueño de todo. Es el dueño de la tierra, es el dueño de la iglesia, es el dueño del universo. Es el dueño de todo lo que tú y yo vemos y de lo que no vemos. De lo que más pequeñito hasta, podríamos decir el día de hoy, hasta de las bacterias, de los virus. Es el dueño de todo.
Es el dueño de todo lo que podemos mirar y de aún lo que no vemos. La pregunta ¿es dueño de tu corazón? Él es dueño de todo, pero el único lugar que Él no va a accesar, si tú no se lo permites, es a tu vida. Mi pregunta es, ¿quieres que Él sea el dueño de tu corazón? No le rehuses, no le huyas, no te resistas ante su llamado. Hoy es el día en el que tú puedes decir, Señor, sé el dueño de mi vida. Que no seas, como lo leíamos hace rato, como algunos de los posibles hebreos que escucharon esta carta de primera mano, los cuales tomaban sus decisiones sin considerar a Dios, que vivían su vida todos los días sin considerar al Padre, sin considerar su voluntad. Que no seamos como ese tipo de hebreos, sino que realmente podemos poner delante del Señor. Y sí, nos vamos a equivocar, pero dice el Señor que si encomiendas al Señor tus caminos, Él va a enderezar tus veredas. Claro, nos vamos a equivocar, pero cuando tú le encomiendas al Señor, cuando lo tomas en cuenta, cuando realmente estás dispuesto a hacer su voluntad, creo yo, eso es encomendarle, no solamente el decirle, Señor, aquí te dejo la lista de mis cosas que voy a hacer o la lista de mis decisiones y pues fírmale. No se trata de eso, sino que en esa lista de decisiones tú estés dispuesto a modificarlas todas. ¿Por qué vas a estar dispuesto? A la voluntad de Él. Que si Dios claramente te dice en una de ellas, no, puedas decir, me duele, pero no. O si en una de esas dice, ¿sabes qué? Sí, pero no por ahí, va a ser por acá. Está bien, lo vamos a hacer por allá. A eso es encomendar al Señor tu camino. No es el decir, Señor, aquí te lo pongo y ahí voy. No, es Señor, aquí está. Y si tú dices derecha, aunque yo haya pensado que es hacia la izquierda, voy hacia la derecha. Y Él va encaminándonos, ¿no? Él es el dueño de todo. Mi pregunta ¿es el dueño de tu vida? ¿Es el dueño de tus pensamientos? ¿El dueño de tus finanzas? ¿El dueño de tu familia? ¿El dueño de tus decisiones? ¿El dueño de tu intimidad? ¿El dueño de tus pensamientos? ¿No? Buena pregunta. Él es el dueño de todo. Espero que también de tu vida. La segunda expresión que vemos acerca de nuestro Señor Jesucristo en estos textos, ahí mismo en el verso 2, en la segunda parte, en la parte, primero fue la A y ahorita la podríamos hacer la B, y es esta, que dice, a quien asimismo constituyó quien hizo el universo, o por quien asimismo hizo el universo. Y eso, híjole, está extraordinario, porque no solamente es el dueño, sino Él mismo es el autor, creador de todo lo que tú y yo estamos viendo. Y de lo que no vemos, nada de lo que hay en este mundo, nada de lo que, como dicen, ¿no? La materia no desaparece, sino se transforma. Nada de lo que ha sido transformado ha escapado de su voluntad. Nada. Absolutamente nada. De todo lo que vemos, de todo el universo, Él es el creador de aún lo que no alcanzamos a ver más allá, fuera de nuestra atmósfera y más allá de nuestro sistema solar. Él es el creador de todo. En un pasaje dice que lo sostiene con la palma de su mano. Imagínate qué extraordinario, maravilloso y grande es nuestro Señor, y sin embargo ha decidido morar en seres tan insignificantes y tan pequeños como nosotros, como yo, tan pecadores, ¿no? Eso, no sé, a ti me vuela la cabeza, ese pensamiento me lleva a las nubes, ¿no? Como dice una de las canciones de Torre Fuerte. Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate, Juan mismo expresa la misma idea que el autor de Hebreos, diciendo que Él es Dios y que es el autor intelectual, el creador
de todo lo que hay. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? O sea, parece un juego de palabras, pero es eso. O sea, Dios es el autor de todas las cosas, ¿no? Y luego dice el verso 3, ¿no? Del verso 3 vamos a sacar las otras dos ideas, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto nos habla no de otra cosa más que Jesús es Dios mismo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Está hablando de Jesús y está diciendo Jesús es Dios. ¿Sí? Si todos los de esta secta no leen esto y no lo entienden así, entonces no sé qué más necesitan ver para entenderlo. Si tú tenías en cuestionamiento o cuestionabas si Jesús, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, leyendo esto y no lo entiendes, entonces no sé qué más necesitas para poder entender que Jesús es Dios mismo, ¿no? Fíjate lo que dice Juan 14, del 8 al 11, ya lo leímos, pero te lo quiero volver a leer. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, ¿no? Le hace una pregunta retórica. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Qué interesante, ¿no? Jesús mismo se hace decir que es el mismo Dios, que es el mismo Padre. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En esta oración que nuestro Señor Jesucristo hace por la iglesia, por sus discípulos, les dice para que sean uno como tú y yo somos uno. Juan 1:18, te voy a leer otros textos acerca de esto. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? A Dios nadie lo ha visto, sin embargo hoy lo podemos ver por medio de Jesucristo, ¿no? Colosenses 1 del 15 al 20. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Está hablando de Jesús. Pablo mismo nos hace evidente que Jesús es la imagen del Dios invisible, que es Dios mismo, y que por Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios. Fíjate, nada más de leerlo, está por demás cualquier comentario que yo diga, ¿cierto? O sea, cualquier comentario que yo le añada está por demás. Solito el texto nos hace ver que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios, es la cabeza de la iglesia. Y ¿sabes qué? Que eso, me hace reflexionar en acerca de quién es Él y en qué posición lo ponemos tú y yo. Dice Romanos 10:9, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y sabes qué es eso? Que en tu vida, en todo lo que haces, en el día a día, pueda ser evidente que Jesús es el que manda y que tú y yo somos sus esclavos. Me encanta que en muchas de las cartas Pablo se reconoce como un esclavo, como un siervo de Jesucristo, como un esclavo. Era un esclavo, y ¿sabes qué? Que el día de hoy esa palabra siervo, ¿no? Se ha mal contextualizado a lo que realmente querían decir ellos, o a lo que los apóstoles vivían, los discípulos estaban viviendo, que era realmente ser un esclavo
en donde lo que Él diga yo hago. Y sabes que el día de hoy muchos no hacemos eso. Muchos no vivimos como esclavos de Jesucristo. Vivimos como esclavos de nuestras pasiones, como esclavos de nuestros pecados, mas no como esclavos de Jesucristo. Y qué lamentable es eso. Qué triste es eso. Que Dios nos ayude a poner en la posición correcta a nuestro Señor Jesucristo, como el Señor creador de todos de los cielos y la tierra. Y te digo, todo comentario que yo diga sale sobrando, sinceramente. El mismo texto nos lo dice claramente. Ahora otro argumento de cómo Jesús es Dios. Deuteronomio 6, 13, 15, te quiero poner en contexto. Dice: a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios, tu Dios, es celoso. En medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy tu Dios y solamente a mí adorarás y a mí servirás. Dice, para que no se inflame mi furor y te consuma y te destruya, ¿no? Y en Juan 9, 35 al 38 vemos algo que sucede. Oyó Jesús que le habían expulsado a un ciego que él había sanado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Wow. Mira, cuando en Hechos vemos que pretenden rendirle adoración a los discípulos, a Juan, a Pedro, a Pablo, les pretenden rendir adoración, digo, en casos aislados, separados, ellos se detienen y dicen: no es a nosotros, es a Jesús al que debes adorar. Aquí Jesús nunca le dice: no me adores. No, le dice, lo invita a adorarlo, de hecho. ¿Sabes qué? Que eso me hace mostrar que Jesús es Dios mismo. Digo, si después de estos argumentos hay más, ¿no? No ves con claridad que Jesús es Dios, entonces no sé qué más necesitas para creer, ¿no? Como le dijo el Señor a Felipe. También dentro de este texto dice: quien sustenta todas las cosas, de Hebreos 1:3, dice: quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Mira, no solamente es el heredero de todo, o sea, el dueño de todo, no solamente es el creador de todo, no solamente es Dios mismo, sino que con el poder de su palabra sustenta todas las cosas, sostiene todas las cosas, hace que las cosas funcionen. Eso está maravilloso. Y te digo, nada, absolutamente nada escapa de su voluntad. Nada escapa de su designio, que ya está previamente desde siglos, desde el inicio desde la fundación de la creación. Desde ese momento ya estaban los designios de todo lo que habría de suceder, una por una. Digo, ¿cómo lo podemos entender eso? No, es imposible. Nuestra mente está finita, está pequeñita para poder entender estas verdades. Lo único que te puedo decir es, yo estoy convencido de que esto es una verdad, de que esto es verdad. Yo lo creo con todas mis fuerzas, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el creador de todo y es el que lo sustenta. Mira, nada más, a pesar del hombre, Dios sigue sustentando a esta tierra. Dios sigue sustentando. Hace años yo escuché de la escasez de agua y sigue habiendo agua. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo fiel a lo que Él ha decidido y sostiene. Aún la naturaleza, ¿no? Eso es extraordinario, a pesar de lo que nosotros hacemos como humanidad, ¿no? Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces
Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate, después de haber visto en este texto, en todo el capítulo 1 de Génesis, podemos ver cómo es que por medio de su palabra es que Dios crea todas las cosas. Por medio de su palabra, y concluye con esto: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿No? Hablando de con quién Dios estaba hablando, porque lo está diciendo, hagámoslo a nuestra imagen. Hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces no estaba hablando con los ángeles, sino estaba hablando con la Trinidad, ¿no? Qué interesante. Digo, ya hay todo un debate de cómo es la Trinidad. No, pues te la dejo de tarea, ¿no? Así, tienes forma de explicármelo, de verdad, explícamelo, porque yo no lo puedo entender en palabras, no lo puedo, simplemente sé que así es. ¿Cómo va a ser el día que estemos frente a Él? No lo sé, mano, y la verdad es que te soy sincero, mi mente no me da para entenderlo. Y cualquier argumento que pongamos acerca de la Trinidad va a ser finito, perdón por la expresión, pero va a ser una tontería para poder, en comparación a lo magnífico que va a ser ver al Señor en toda su plenitud. O sea, no hay forma de que tú y yo podamos expresar con palabras y con nuestra mente limitada cuál es la Trinidad. No las hay sinceramente. Y ¿sabes qué? Bueno, Dios con su palabra creó todo, y con su palabra sigue sosteniendo todo el universo. Eso está maravilloso. La cuarta expresión que vemos del autor de Hebreos acerca de nuestro Señor Jesús es quien paga nuestros pecados. Eso ya es, no solamente es el heredero, no solamente es quien sostiene, no solamente es el creador, es Dios mismo, y no obstante es quien ha efectuado el pago de nuestros pecados. Fíjate, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate, voy a empezar de atrás hacia adelante. Majestad y las alturas eran expresiones que usaban los judíos para describir majestad a Dios, y en las alturas a dónde es donde Dios habita, ¿no? Entonces, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Está hablando de Dios mismo, ¿no? O sea, digo, más claro ni el agua, ¿no? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Pecados? ¿De quién? ¿No? Tú podrías decir, pues, ¿pecados de quién? ¿No? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú pecaste? Estás destituido de la gloria de Dios. Así has pecado en una coma, estás destituido. Y te aseguro que si nombramos los 10 mandamientos y nos vamos uno a uno, en alguno, si no es que desde el primero, más bien te aseguro que desde el primero ya tronamos. Estamos completamente descalificados. Entonces, por cuanto pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto está extraordinario. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate, ¿no? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, entendiendo esto, que Él murió, ahora todos morimos, ¿no? ¿Y de qué forma morimos? Negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndole, negándonos a nuestros deseos personales. Muriendo, ¿cómo? Pues negándome a lo que yo quiero por poner el señorío de Jesucristo en mi vida. Esa es la manera en la que yo muero. Y de esa manera ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Eso es maravilloso. Mi pregunta nuevamente para ti y para mí es, ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Jesús es el dueño de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus finanzas, de todo?
¿O sigues siendo tú el dueño de ti mismo, de tus decisiones, de lo que podríamos decir, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo hay en mí, ¿no? De lo que yo hago? Te puedo decir, está en manos equivocadas todo eso. Más vale que se las entregues a las manos correctas, y por tu bien y por el bien de los que te rodean, por mi bien y por el bien de los que me rodean. Más vale que el dueño de mi vida y de todo lo que podría yo pensar que es mío, se lo deje en manos del que va a hacer un buen uso de ello, que es Jesús, ¿no? La quinta expresión, y con esta terminamos. Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mira, la siguiente semana vamos a hablar acerca del señorío valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es su poder y su, ¿cómo decirte? Pues, su gobierno es más alto, su autoridad es más alta que cualquier clase de filosofía. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Por eso es que el autor de Hebreos habla acerca de los ángeles, ¿no? Y bueno, dice que Él tiene un nombre superior a los ángeles. Filipenses y tanto Efesios nos hace ver algunos versos paralelos acerca de lo que el autor de Hebreos está queriendo decir. Obviamente el tener un nombre mayor habla de tanto de título como de posición, ¿no? Está hablando de alguien que tiene un título mayor A y una posición mayor A, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos a ver dentro de 8 días. Vámonos a Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, nuevamente, no estimó él ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, y lo volvió a ubicar, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? O sea, lo que dice Pablo en esta carta a los filipenses es esto, ¿no? Que aprendamos o que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, o sea, si alguien se ha humillado, es Él. Siendo Dios, se hizo siervo, semejante a los hombres, y no obstante, se humilló hasta hacerse pecado por nosotros. No que haya pecado, quiero aclarar, sino que cargó en sus hombros el pecado de la humanidad, y de esa forma es que, bueno, llegar hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y de ahí entonces es que Dios lo vuelve a ubicar en su posición correcta, en la posición en la cual Él es, para que toda rodilla confiese que Jesús es el Señor, reconociendo que su nombre es el por sobre todos los nombres, que su posición es la más alta que pueda haber. No hay gobierno, no hay autoridad que pueda estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 21, 23, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos dos pasajes, Filipenses y Efesios, Pablo expresa cómo Jesús es la cabeza y es el principal de todos y de todo, ¿no? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es quien dirige tus pasos, quien dirige tus pensamientos, quien dirige tus finanzas, quien dirige tus decisiones? Si estás joven y estás por estudiar una carrera, quien dirige qué carrera vas a estudiar? Si estás joven y estás soltero, pero pues, te quieres casar, ¿con quién te vas a casar? Él es quien dirige todo. Fíjate, haciendo una recapitulación de estos 4 versículos, ¿no? Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres en otro tiempo, ahora ha decidido hablarnos por medio del Hijo, al cual ha constituido heredero de todo, dice, heredero de todo. Y no solamente heredero, sino que por medio de él fueron creadas todas las cosas, todo el universo, dice. El cual, siendo en forma de Dios, ¿no? O siendo Dios mismo, el cual, siendo exaltado a ser como Dios mismo, ¿no? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, quien sustenta todas las cosas. No solamente es el heredero, sino el creador, la imagen misma de Dios mismo y su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esto es la cereza del pastel, ¿no? No solamente es todo esto que ya vimos, sino que aún Él fue quien hizo o efectuó, como dice aquí, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad, y su nombre es sobre todo nombre. ¡Wow! ¿No? Termino con esta pregunta. Cristo es nuestro Señor, Cristo es el Señor de todo, y todo es sustentado por medio de Él. Mi pregunta es: 1, ¿lo escuchas? 2, ¿lo estás obedeciendo? ¿No? 1, ¿lo escuchas? ¿Estás atento a lo que Él te dice? Dios se comunica, ha decidido comunicarse por medio del camino, por así decirlo, el camino a abrir la comunicación al Padre es Jesucristo, no hay otro, es Jesús. El camino para abrir la comunicación con el Padre se llama Jesús. Ese es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ya una vez que se ha abierto ese camino, la pregunta 2 es: ¿lo estás obedeciendo? Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de todo lo que eres, de todo lo que tienes, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus decisiones. ¿O solamente como algunos hebreos, ¿no?, quienes escucharon de primera mano este libro maravilloso, solamente decían, ¿no?, que eran, pero sus acciones muy lejos de ellos, y terminaban siendo niños fluctuantes, ¿no?, niños que todavía no podían comer el alimento sólido, ¿no? Tenían que recibir nuevamente los primeros rudimentos, ¿no? Bueno, en fin, esta es la introducción a esta carta maravillosa de Hebreos. Así es como comenzamos. Es la entrada a esta maravillosa carta, que con esto ya podríamos tener para toda nuestra vida. Esto es ya no nada más es una entrada, es el plato fuerte. Viene ahora sí que todo ahí junto, ¿no? El plato fuerte de esta maravillosa carta. Pero es el comienzo. Estamos en la puerta de lo que va a ser esta maravillosa carta, ¿no? Pues oramos, le damos gracias a Dios, y quisiera que oráramos en este sentido, que de alguna forma
Sin importar cuánto tiempo llevas en el Señor, sin importar lleves un año, sea la primera vez que escuchas un mensaje como este, lleves muchos años, reiteremos que Jesús es Dios. Él es Dios, Él está sentado en su trono. Eso no lo mueve de su lugar, pero sí de tu corazón y de mi corazón. Que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Mira, es muy fácil decirlo, es muy fácil. Por eso Jesús, nuestro Señor, lo dijo al final del Sermón del Monte: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no es que el hacer la voluntad de mi Padre te vaya a dar el acceso a la vida eterna, sino que el hacer la voluntad del Padre es la evidencia de que Jesús es el Señor, de que Jesús es tu Señor. Entonces, pues vamos a orar. Si tú nunca lo has hecho tu Señor, pues es el momento que lo hagas tu Señor. Y esta oración no es una oración de una confesión de fe. Bueno, sí, pero esto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es el que todos los días Jesús sea el Señor en tu vida. ¿Vale? Oramos. Señor, gracias, Dios, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por esta carta extraordinaria por la cual tú nos hablas. Te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, a entender y poner atención, y que podamos poner por obra lo que tú nos hablas. Y Señor, yo reitero mi deseo genuino de que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas quien dirija mis pasos, que tú seas quien mande en mis decisiones, en mis planes, y no solamente que sea de labios, que sean palabras, sino que sean verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente rendir nuestra vida delante de ti, Dios, creador de los cielos y la tierra, el alfa y el omega. Gracias, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Gracias, Dios, porque nos miraste. Aun cuando éramos pecadores, nos miraste. A nosotros que definitivamente no merecíamos que voltearas a vernos. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz por amor a nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana, y si Dios quiere, la próxima semana continuamos con este extraordinario libro de Hebreos, y que pues Dios te bendiga. Nos vemos en la semana en las células. Conéctate a las células por medio de Zoom, no quedes fuera. Que Dios te bendiga. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y mi pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó.
suave.